Hola, ¿qué tal, sauromaníacos? Yo aquí bien tirando. Pues otra vez Xavier Bosch, otra vez, después de que volviera de vacaciones totalmente esquizofrénico, volviendo por lo grande, el primer artículo, el primer día que volvía, durante la misma semana no quería dejar pasar la oportunidad de este artículo que es un poquito más largo y sigue un poco la estela de aquel. Otra vez Ter Stegen, la pregunta del millón. Vamos a dejarlo de nuevo planchadito al socio 10.378. Como socios como este, mejor que no tengamos socios, con socios como este, el resto va bien, pero este en concreto ya sabéis que es el figofrieros de mundo sandritivo, que por mucho que esté mejor ahora con el Barça y tenga mejores informaciones, no nos fiamos ni un pelo esta gente, y menos teniendo en cartera al figofrieros de mundo deportivo, que es este. Y todo lo demás está el Titi Lorente, que tiene que volver aún de vacaciones sus artículos, Dagoberto Escorcia, que es de culé, manía al culé, culemanía, todos estos son una trupe que tiene ahí puesta Santinoya al son de la toxicidad. Os voy a pedir que os suscribáis al canal antes de empezar a dejar planchadito a Xavier Bosch una vez más y las veces que hagan falta. Comencemos. El Barça hizo bien en fichar a Joan García, la galletita. Se aseguraba a buen precio tener a uno de los mejores porteros para 10 años. Venga, ¿cuál es el problema? Venga. Ya sabéis que cuando se introduce una cosa positiva es para machacar, por otro lado, y a partir de aquí. El Barça decidió también renovar al jubilado. Jubilado, joder, pues para estar jubilado. Bueno, estaba jubilado en su día, pero ha demostrado que se ponía en forma y estaba para jugar todavía. Rendimiento reciente, buen rendimiento. Sin embargo, nadie le comunicó a Ter Stegen, otra vez con que si le tenían que comunicar o no, hasta la vuelta de vacaciones, que sería mejor que se fuese el Barça, porque aquí no sería titular ya. Hombre, eso es una decisión que también ha tomado Flick, no la ha tomado porque sí, no, porque físicamente no está en las condiciones, y se ha demostrado lesionándose ya, teniendo que ser operado, con todo el lío que ha venido por eso, pero ya se sabía que no iba a jugar, ya se sabía que Chesney iba a ser el segundo portero, porque si no, no se le renueva 2 años, pero hay que, oye, es lícito que no sea titular si eso es lo que se decide, deportivamente hablando, ¿no? Y porque físicamente, deportivamente hablando, cuando Marc-André Ter Stegen está a tope, no hay dudas de que es un gran portero, pero es que ya es más mayor, fichas un portero 10 años más joven, que está ahora en su prime, bueno, en su prime no, lo que le queda, ¿no? Yo creo que lo va a alcanzar en el Barça, ¿no? Y tiene tiempo para hacerlo. Pero físicamente no está bien Ter Stegen, y se ha acabado de demostrar de nuevo, pero el malo es el Barça, que no va a contar con él. Hostia, pues si quieres, convertimos al Barça en una ONG, oye, y que se quede aquí 10 años más, aunque esté lesionado. Para ser el tercer portero, cobrando lo que cobra, ¿no? Que habrá que hacer algo con todo eso. Y cuando nos hace falta utilizar ese dinero para otras cosas. Bueno, sigamos. Es que, de verdad, es tan fácil todo esto, explicarlo. Cuando Hansi Flick habló con él cara a cara, la podredumbre ya era pública, claro. La podredumbre tuya, escribiendo, siempre, que has vuelto, peor que nunca, de las vacaciones. Durante un muy largo verano dejaron que el portero intuyera que querían prescindir de él. Es que de verdad, no sé qué. La galletita, Bartomeu, los sobres. Es una acción de mobbing de manual, es mobbing, le hacen mobbing, claro que sí. Es que, de verdad, el relato de los tóxicos, de los falsos culés, de los que apoyan a Víctor Font, venga, a votarle, va a ser solo 4 los que le votáis. Siendo el capitán del equipo, saliendo de una larga lesión y entrando en otra, y siendo compatriota del entrenador, porque ¿qué? Fue bastante cobarde que nadie le fuese de cara. ¡Qué cobarde es Laporta, claro, sí, sobre todo cobarde! El alemán sabía que si a Messi, que era Messi, le engañaron hasta el final. Engañaron a Messi y le trataron como le trataron, ¿Cómo tratas tú a los demás? A que tanto bien nos han hecho y tú te empeñas en estar machacando. Con él no iban a ir con mejores artes, pero había una diferencia. A Leo se le había terminado el contrato y en cambio a Marc-André Laporta le había renovado hasta el 28, sí, pero no le podía bajar más el sueldo, ni que Ter Stegen ayudase más en su momento a eso, porque ¿quién le firmó los contratos? Porque fue un diferimiento, o sea, ¿quién le firmó los contratos que nos obligan a pagarle tanto a Ter Stegen? No fue Laporta, fue en quien se los firmó, los de los sobrecitos, antes, y hemos tenido que estar, aunque le renovásemos, difiriendo el contrato para poder pagarle todo lo que se le firmó en su día. No va a cobrar la mitad de lo que le venía cobrando anteriormente por lo que se le firmó en su día, que de verdad... ¡Ay, no! Pero ha sido Laporta, el que le ha renovado, claro, la excusa que ya está explicada.
con contrato en vigor, con un hijo en Cataluña y confiando que sus virtudes como portero son mejores que las de cualquier otro, Ter Stegen no iba a cambiar de equipo. Allá él, pero ¿qué? ¿Es a ti también la culpa de eso? De que se enroque. Si el Barça no llega tampoco este verano, llevan unos cuantos, a la regla 1-1, si no puede inscribir a los fichajes, mentira, todos van a ser inscritos, aunque sea última hora, como cada año, como siempre, y quedáis planchados los agoreros a sus taculés. No se inscribe, adoptando las mismas que en la caverna, lo mismo que dicen en la caverna, los mismos mantras falsos. Inscribir a los fichajes para empezar la liga a pesar de las marchas del Inglés, Pablo Torre, Víctor Valle, Íñigo y la cesión de Ansu. La culpa no es en ningún caso de Ter Stegen, ¿no? La culpa solo es de Laporta, que todo lo hace mal. Cuando a pesar de las críticas palancas congoleñas criticadas por vosotros, por los que son como vosotros, no salen los números, palancas congoleñas, pero yo soy del Barça, ustedes ya saben que Xavi Vos es del Barça, hablando de palancas congoleñas criticadas por los 4 chalados que son como tú, por figofrieros y demás, claro. Tampoco vale, pero las palancas de Ruanda sí para los demás equipos, que encima es el que agrede al otro país, pero bueno, ¿qué más da? Cuando el Barça necesitaba traspasarle o Comino darle la baja para ahorrarse su sueldo para poder inscribir a los fichajes, es una señal que la gestión sigue de mal en peor, la gestión de mal en peor, ya no es mala, es peor y de mal en peor, y cada vez es peor aún, empeora. ¿Verdad que sí? Oye, de verdad, la galletita, Bartomeu, sigue, los sobres. Pero entonces, si el meta recae de su lesión de la espalda y se tiene que operar en Francia, un desesperado Barça, es como decir desesperado Laporta ahora, tiene que asegurarse que su baja sea de larga duración. Es que lo es. Médicamente no has visto que la baja es de más de 4 meses y que legalmente él tiene que el Barça reclamar eso y que Ter Stegen se ha dado cuenta, ha rectificado, ha hecho muy bien, ha pedido perdón, bueno, se han puesto de acuerdo y están todos ahora bien. Tienes que seguir con esto. Es necesario seguir con esta cantinela, pero yo soy el Barça, lo digo yo que soy el Barça, como Guijarro, claro. Para poder disponer del 80% de su sueldo y inscribir algunos refuerzos de verano, la lesión de Ter Stegen tendría que ser de 5 meses para arriba. Y lo es. Bueno, son 5 meses, ¿no? Después ya veremos lo que nos dejan de utilizar del porcentaje de utilizado de la ficha, pero cuidado, ¿no? Que el Barça miente también, ¿no? Aquí. Y esta es la pregunta del millón. A ver. Si su primera baja por una operación en la zona lumbar le tuvo 66 días fuera de los terrenos de juego, ¿cuánto tiempo estará ahora de baja tras esta intervención en la misma zona? Pues ya te lo han dicho, que estás dudando también de los médicos. Se han inventado los médicos el parte médico de Ter Stegen. O Ter Stegen se ha dado cuenta de que era más de lo que él predijo en su día porque estaba en un pulso con el club. Bueno, no nos lo creemos tampoco a los médicos aquí entonces. Es la pregunta del millón, una pregunta de mierda, que tiene fácil respuesta y quedas planchado una vez por hacerla. Y la respuesta que todos conocemos antes de Navidad, ¿sí? Que todos conoceremos antes de Navidad, ahora solo la puede tener Ter Stegen y la doctora Amélie Leglis, que lo operó en Burdeos. Entonces, pregúntaselo a ellos, ¿no? El portero está... Es que de verdad... te hace un título, la pregunta... De nada, o sea, no ocurre... Es que el portero está convencido que en 3 meses estará bajo los palos y si no va a jugar, si ya han dicho que aunque se recupere, la previsión es que no juegue, sea el tercer portero y tiene que llegar a un acuerdo, en el futuro ya se verá, mirando hacia adelante como él dijo, pero cuando llegue llegará, pero no va a jugar. Y así lo expresó en un comunicado que irritó a Laporta, ¿no? Que irritó no solo a Laporta, a mucha gente irritó ese comunicado, a otros no, pero a mucha gente lo irritó y no precisamente solo a Laporta, claro, el malo es Laporta siempre. Necesitaban, y es el colmo es que tú sigas escribiendo y haciendo el ridículo, esta vez con este artículo también, una vez más. Que el enfermo estuviese más enfermo, lo mismo que dijo Figofrieros, lo mismo que dijo que el Barça quería, que estuviese más lesionado, que la lesión fuera todavía más grave, que ya es grave decirlo, que el Barça lo que quería era que la lesión fuese más grave, y que esté peor todavía. Oye, qué desgraciados son. Y otro, y este como buen compañero de toxicidad de Figofrieros, la misma cantinela. Para forzarle a firmar su expediente médico y que la Liga pudiese evaluar su dolencia sobre un papel y sin revisión médica del paciente. Pero ¿qué pollez estás diciendo, tío? Y además todo esto llega cuando ya está solucionado el tema, para que veáis que ni cuando está solucionado las cosas son capaces de frenar su toxicidad. Como ratas que son. A Ter Stegen le sacaron el dorsal 1, le quitaron el brazalete y le expedientaron. En pasado, obsoleto como Figofrieros. Estás obsoleto, tío. Deja ya de hacer el ridículo y de estar obsoleto, ¿verdad? Casi nada con un trabajador de baja. Cualquier sindicato de trabajadores, y vamos a llamar ahora a los sindicatos de trabajadores, claro.
se hubiese puesto las botas con el tema. Los jugadores en las declaraciones públicas arropaban al capitán. Bueno, fueron... Pero no fue todo el equipo tampoco, y a saber lo que ha pasado ahí dentro del vestuario con este tema, antes de que se arreglase. Pero claro, la culpa es del club, de Laporta, claro que sí. Los medios mayoritarios... Ojo, que esto sí que es el colmo. Los medios mayoritariamente cercanos al relato del club se lavan como Ter Stegen, el culpable de que el Barça no pudiese inscribir a jugadores nuevos y no tan nuevos como Jan Martín. O sea, hay que tener jeta para hablar que los medios... mayoritariamente están cercanos al relato del club. No, el sentido común, y vosotros, como antibarcelonistas que van de barcelonistas y tóxicos y falsos culés, estáis en el relato contrario de los 4 chalados que intentan venderte la moto de lo contrario, que les pasan los sobrecitos de los que estaban antes para cargarse a los de ahora. Ese es el relato que tenéis vosotros. Pero hay que tener huevos de decir que todos los medios, cuando no hay medios del Barça ya, y prensa ibérica Sport mintiendo todos los días, que si lo del Camp Nou, que si lo otro, que con un informe de hacía un mes y lo venden como algo novedoso cuando ya está solucionado. Obsoleto, es que está todo obsoleto, y que tengan que decir con los huevos, sus huevos morenos, que los medios están mayoritariamente cercanos al relato del club. Es que lo dices por Fernando Polo, del otro día y tal, que es tu compañero de diario, díselo a la cara, a ver qué le pasa, a ver qué te dirá, O sea, es que es tremendo. Al final firmó el documento, por eso estás obsoleto y planchado, como figofrieros, y ahora serán los galenos de la liga quienes decidan. No, sí, ya han decidido. Pues esto quedó obsoleto porque fue el mismo día que salió la noticia de que... O el día antes de que salió la noticia de que iba a ser así, nos iban a dar la... ya estaba pensando que no nos la den el ok de la liga para inscribir médicamente a Ter Stegen, que no os lo den, por favor, que así le sigo atizando a Laporta. Ya has quedado planchado un día después, cuando ya se ha dado el ok de la liga, y estás totalmente obsoleto, por mucho... Pero yo soy del Barça, claro. Y los demás, ¿de qué somos entonces? No, él es del Trampas y ya está. Al final firmado el documento, bla, 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 sin ver al paciente, cómo de grave es la lesión de Ter Stegen, Ahora sean los galenos que decían, ya han decidido, obsoleto, todo tan raro como absurdo. No, lo raro es que tú hagas este artículo de mierda, y ahorrable, sí, ahorrable es tu artículo, obsoleto absolutamente. Lo peor, que todavía no he terminado, lo peor, el quinto verano, igual que Figofrieros, es que se copian los artículos, de verdad. El quinto verano sin poder inscribir, mentira, porque todos acabarán inscritos. Pero otra vez obsoleto. Cuando llegue el momento de jugar y que se cierre el mercado, obsoleto otra vez. Y el intento de dañar la imagen de un mito del Barça. Claro que sí, hombre. No, el mito del Barça es Laporta. Y tú estás dañando la imagen constantemente de un mito del Barça como es Laporta, el mejor presidente de la historia del club. Te pongas como te pongas, y reelegido por mayoría absoluta el año que viene, sin ninguna duda, 5 años comiéndotelo más. Así que ajo y agua. Lo mejor, a ver... El socio que no picó. Los 4 como tú. El socio que no picó. A ver, 4 como tú. Que no es que no picaran, es que no quieren. Están a lo contrario. A lo contrario. Nos engañan. Obsoletos todos. Los 4 que te siguen, que te creen. Y tú, el primero. Como Figofrieros y tus amiguetes de aquí. El socio que no picó y en el Gamper estuvo vecino aplaudiendo al meta que lleva 11 temporadas adicionales. Es que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver que tú le aplaudas porque Ter Stegen ya ejerció como capitán y se puso a bien con el club, y no tiene nada que ver. Pero ¿no decías que solo había guiris en el campo? Ahora es el socio. Y del mismo partido escuché a todos estos tóxicos decir que es que van a ir con esos precios, solamente había guiris en el estadio, los 6.000 y los asientos esos VIP inventados y no sé qué. No, ahora es el socio, no picó, porque le aplaudió a Ter Stegen. Es que de verdad, esta peña... es demasiado. Y ojo, también, sí, vamos a terminar con el no me ha gustado, porque estos artículos son bastante largos. Aquí habla de varias cosas, que si dicen que la renovación de Frenkie está demostrado, espera un representante, ¿acaso tiene que escoger Piniza Javi o Jorge Méndez? Estuviera con ellos ya habría firmado. Se está demorando mucho la renovación de Frenkie. De verdad, vamos con el no me ha gustado, porque habla de Nico Williams, y venga, a ver, otra obsolescencia, vamos, otra cosa obsoleta. Y si Nico tenía razón, y si Nico Williams tenía razón, claro. Si aquí la cuestión es darle la razón a cualquiera que no sea del Barça, y que no esté en el Barça y que nos haya hecho daño. Es que
Joan Laporta, claro, ante los senadores del club mostró su ilusión por un fichaje inminente. Se refería a Nico Williams, por el que el Barça iba a pagar la cláusula de 62 millones antes de que el extremo se tuviese que incorporar a Atleti, Bilbao, que empezaba el 13 de julio. Todo esto empezó a torcerse cuando el representante Nico le pidió garantías al Barça de que mejor iba a ser inscrito en la Liga. Temían que lo que pasó el año pasado con Olmo, que se perdió las 2 primeras jornadas de Liga, qué problemón, mira cómo acabó todo, que pudo ser inscrito hasta final de año por la larga lesión de Christensen, que decíais que era mentira en su día y que hacéis planchados ya el año pasado con eso, todos, y los de la caverna también, y los tóxicos y tal, falsos culés y... Bueno, y que pudo terminar la temporada gracias a la cauteladísima el CSD, gracias al gobierno. El gobierno ayuda al Barça, y lo digo yo que soy del Barça. Se repitiese el presente verano con Nico, viendo el percal era lógico que quisieran tener garantías, claro, hombre. Pero es que le da la vuelta a todo. Le da la vuelta, pero si eso fue, mira, la reunión del presidente con la Liga de Tebas, que por eso está denunciado también. Tebas, es que de verdad, pero ese Tebas ayuda al Barça, y lo digo yo que soy del Barça, claro. En las oficinas del Barça se hicieron los ofendidos, no, hombre. ¿Por qué nos vamos a hacer los ofendidos con ese tema? ¿Qué va, hombre? Tenemos que estar haciendo palmas con las orejas. ¿Sabían que si dejaban un papel escrito garantizando su segura inscripción, se lo podían comer con patatas y... No, es que están mirando por el bien del club. Se ven con patatas y podían ser acusados de delito. ¡Delito, Como lo de las hermanas Tartas con los Lamborghinis de Laporta cuando no era presidente y estafó a las hermanas Tartas, que le había tocado la lotería y no sé qué más, y les vendió un Lamborghini, que es lo primero que hicieron, y les estafó Laporta, claro. ¡Delito! Pues ha quedado exonerado, pero bueno, en caso de incumplimiento, delito, qué grave. Bochorno, implosiono. Allí el Barça empezó a dar largas y en 2 días Nico renovó por los Leones, y ahí está lesionado y haciendo ridícula pretemporada del club hasta el fin de su carrera, viendo el vodevil, que se vaya al trampas, viendo el vodevil culé, vodevil, es que todos son palabras negativas, el vodevil, bochorno, para poder inscribir, sí, y acabas retratado porque acaban inscritos todos, ni que sea Joan García para Mallorca, ni que sea, pues ya está, ya llegó, ya está ahí. Ay, quizá la petición de Nico no era un capricho de agente quisquilloso, qué mala leche tengo, ya como aquí pone, mala leche, pues... Sí, ridículo, más que mala leche yo diría ridículo, absoluto, lío morrocotudo con este absurdo y obsoleto artículo una vez más que dejó planchado a Xavier Fosc. Cómo me gusta hacer estos sabrosretratos. Me ha quedado un poco largo, pero es necesario, que escriban menos, que cuanto más escriben, como figofrieros, que son artículos largos, más retratados quedan. Así que, otra vez más, suscribiros al canal, planchadito Xavier Fosc. Nos vemos en próximos vídeos, hypear, ayudadme. Y venga, nos vemos en próximos sabrosretratos, que quedan muchos seguro por hacer. ¡Vamos!